Bien, pues ahora vamos a comenzar con el tema de funciones vectoriales, que está definitivamente ligado al tema anterior y por eso la importancia de trabajar primero la parte de vectores. Solamente para recordar que seguimos en la unidad temática 1, Fundamentos de Análisis Vectorial. En esta segunda parte de la sesión, nuestro objetivo es definir el concepto de función vectorial a partir de estas funciones componentes que veremos son funciones escalares que dependerán de un parámetro eh, y vamos a usarlas principalmente para describir curvas en el espacio. Supongamos que se requiere describir la posición de un móvil en el espacio. Cada uno de esos puntos que conforman la trayectoria de ese móvil los hemos representado aquí con estas esferitas, pero pues en realidad cada una de ellas es un punto, ¿verdad? Es posible, como ya lo hemos visto, que a partir de un punto se construya un vector. De hecho, lo vimos en la sesión anterior, en donde a partir de las componentes del vector podemos escribir el punto. Ahora sería al revés. A partir de las coordenadas del punto podemos escribir entonces al vector. Y he colocado acá algunos ejemplos donde se muestra pues el punto y el vector que comienza siempre desde el origen, ¿verdad? Aquí he llamado R1, R2, etcétera, hasta RI, por ejemplo. ¿Okay? Así que si el interés consiste en caracterizar a cada uno de esos puntos que conforman la trayectoria de ese móvil, se puede hacer o con el conjunto de puntos o con el conjunto de vectores, donde cada uno de los vectores pues va a pertenecer a un punto de la trayectoria. Así que esta serie de vectores, este conjunto de vectores, si nosotros los caracterizamos de alguna forma, van a formar una función vectorial. Entonces, la función vectorial tiene como elementos a una infinidad, de hecho, de vectores. De hecho, habrá uno para cada valor del parámetro. Esa función vectorial se va a representar de manera general a partir, bueno, por supuesto de vectores, pero estos vectores no necesariamente van a ser constantes, es decir, si yo coloco aquí un valor constante, pues tendría nada más un vector, pero no tendría como todo ese conjunto de puntos que se requieren para caracterizar esta trayectoria. En general, cada una de las componentes será una función de un escalar, será una función de una variable. A esa variable la vamos a llamar parámetro. Y dependiendo de cómo sea la función ya específica, f, g o h, pues ese parámetro tendrá algunas restricciones o no. En general, t pues es un número real. Entonces, vean que si es un vector, o sea, R es un vector, pero en sus componentes hay funciones de una variable. ¿Okay? Damos un valor de t y encontramos una componente. Damos otro valor de t y encontramos otro. Bueno, con componente me refiero a un vector que pertenece a toda la función vectorial. Es como si estos vectores, cada uno de ellos, que solamente representé algunos, pero que cada uno de ellos eh, viene representado por un valor de t en la función vectorial. Y en conjunto, o sea, si reunimos a todos estos vectores, para este caso, para la trayectoria de este móvil, al menos en este intervalo, entonces todos ellos van a conformar una función vectorial. ¿Okay? Bueno, las componentes, como lo decía f, g y h, son funciones de una variable, que son funciones de este parámetro t. Ajá. Se conocen como funciones paramétricas. Y por supuesto que otra forma de denotar a R de t es a partir de los brackets, como decía, algunas
algunos textos también usan, en lugar de brackets, usan los paréntesis y denotan lo mismo, ¿ok? Lo importante es que se indique que se trata de un vector, eso es importante. Hay dos formas de hacerlo. La primera es en letras bold, que no estoy usando acá, en negritas, y la segunda es escribiendo una fecha en la parte superior del nombre del vector, ¿ok? En este caso se llama R. Coloco la flecha en la parte superior. Bien, lo que sigue es pues dar un ejemplo ya de una función vectorial. Observen que R de t, en este caso, está conformada por tres funciones, 4 coseno de t, 4 seno de t y la función t. Entonces, cada una de ellas corresponde a esas componentes de las que hablábamos en la definición. ¿Okay? Aquí tenemos f, g y h. ¿Okay? Pues pueden ser de formas muy diversas. Pueden ser cada una de las funciones, pues, digo, no tiene una estructura específica. Puede ser una función polinomial, puede ser una función trigonométrica, una exponencial, una función algebraica, etcétera. ¿Sí? Pero todas ellas son funciones de el mismo parámetro. ¿Okay? En este caso es t. Bien, vamos ahora a continuar con este ejercicio con miras hacia la parte ya de la práctica. Y para esta función vamos a obtener las componentes, bueno, los vectores de toda esta función vectorial, algunos vectores que conforman a esta función vectorial y que corresponden a un conjunto determinado del parámetro t que les he dado aquí. Así que nosotros vamos a identificar cuál es el vector que corresponde a menos 2pi, cuál es el vector que corresponde a pi, a menos pi medios, a 0, etc. Para cada uno de estos valores t, vamos a obtener el vector r. Es como si obtuviésemos cada uno de estos r's o algunos de estos r's para una función vectorial. ¿Okay? Aunque pues la función en realidad tiene una infinidad de vectores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evaluaremos el valor t en la función vectorial. Voy a hacer la primera. R de t, bueno, r evaluada en el primer valor t, que es menos 2pi, genera el siguiente vector. Esto es 4 veces coseno y el valor de t es menos 2pi. Lo voy a sustituir ahí. Después de simplificar, pues ya obtendremos el vector final. Más 4 veces seno de menos 2pi por j, más el valor de t, que es menos 2pi por k. ¿De acuerdo? Vamos ahora a simplificar. Le voy a llamar R1 para que sea un poco más fácil representar a cada uno de estos elementos ya después en la gráfica. Así que vamos a evaluar coseno de menos 2pi. ¿Cuánto vale coseno de menos 2pi? ¿Recuerdan cuánto vale coseno de menos 2pi? Esto es 1. Ajá. Si no lo recuerdan, pueden usar su calculadora científica. Seno de menos 2pi es 0. Pueden ir verificando. Eso significa que esta segunda componente pues ya no va a aparecer en el vector. Entonces, esto es 4 por 1, 4 veces sí, y la componente para acá que es menos 2pi. Menos 2pi por k. Este es el primer vector de nuestra lista.
¿Ok? Este es el primer vector que vamos a tener para más adelante graficarlo junto con la función vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar con los demás valores de t para encontrar estos otros vectores de la función vectorial.